Hola de nuevo. La reacción entre las aminas y los ácidos carboxílicos merece un comentario aparte. Veamos un ejemplo sencillo en la reacción del ácido acético con la metilamina. Os he insistido ya varias veces que los nitrógenos de las aminas tienen siempre un par de electrones sin compartir y por lo tanto son centros de densidad electrónica elevada. Un centro de densidad electrónica elevada es sinónimo de ser una base o un nucleófilo, es decir, de una especie que tiene propensión por reaccionar con centros ácidos, positivos o deficientes en electrones de otras moléculas. Por su parte, el grupo carboxilo contiene un hidrógeno ácido y además un carbono que está unido a dos oxígenos electronegativos que le confieren una densidad electrónica muy baja. Como su propio nombre indica, y ya lo vimos en la primera parte, los ácidos carboxílicos tienen propiedades ácidas, tienen un protón que poder ceder. Por su parte, las aminas, como ya acabamos de decir, son centros básicos. Las reacciones más rápidas son las que se dan entre ácidos y bases, sobre todo cuando estos tienen una cierta fortaleza. Por ello, lo primero que sucede entre el ácido carboxílico y la amina es la reacción ácido-base. El ácido carboxílico cede un protón a la amina y se establece un equilibrio ácido-base de manera muy rápida. Este equilibrio está muy desplazado hacia las especies cargadas, carboxilato y sal de amonio, pero no al 100%. Por tanto, de la enormidad del número de moléculas que están reaccionando, siempre hay una gran cantidad de moléculas que no han reaccionado y que por lo tanto se mantienen como estaban al principio. Estas moléculas que no se han traspasado el protón todavía pueden reaccionar de otro modo. Mira las densidades electrónicas en ambas moléculas. Así que el nitrógeno de las aminas que aún no han recibido el protón desde el ácido carboxílico se aproximan a este de una manera diferente. Así se produce la reacción entre el nitrógeno de la amina, nucleófilo, y el carbono del grupo carboxílico, electrófilo. Se ha producido, por tanto, una reacción nucleófilo-electrófilo que no tiene nada que ver con la reacción ácido-base que hemos visto hace un momento. La reacción así planteada entre el nitrógeno nucleófilo y el carbono del grupo carboxílico electrófilo es completamente distinta de la reacción ácido-base, se produce de manera paralela con ella y tiene consecuencias muy distintas. En definitiva, los electrones del par no compartido del nitrógeno atacan al carbono del grupo carboxilato y se produce un desplazamiento de la nube pi del doble enlace carbono-oxígeno. Contemos electrones alrededor del nitrógeno y el oxígeno de la especie resultante. Como vemos, ambos tienen 8 electrones a su alrededor. La regla del octete se sigue cumpliendo, lo que es realmente mágico en química. Pero fíjate que de los 8 electrones que tiene el nitrógeno, solo 4 son de su propiedad, uno menos que los que le corresponden por estar donde está en el sistema periódico. Así que al nitrógeno le tenemos que asignar una carga positiva formal. El oxígeno, sin embargo, tiene de los 8 electrones alrededor, 7 en propiedad, lo que le da un electrón más de los que tiene en el sistema periódico y por lo tanto tenemos que asignarle una carga negativa formal. Como las especies iniciales no tenían carga, si esta especie tiene cargas, tiene que acabar con ellas compensadas, una positiva y una negativa. La reacción evoluciona de forma irreversible porque se pierde una molécula de agua. Cuando esto sucede, se dice que ha tenido lugar una reacción de condensación. La reacción de condensación entre el nucleófilo nitrógeno-amina y el electrófilo carbono del grupo carboxílico da lugar a un nuevo producto que se denomina amida con D de Dinamarca. La naturaleza es capaz de llevar a cabo estas reacciones de condensación entre los aminoácidos. Los aminoácidos, como su propio nombre indica, son compuestos que tienen el grupo ácido y el grupo amino dentro de la propia molécula. Si condensamos el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxílico de otro, obtenemos un nuevo producto con un enlace amida que se denomina dipéptido. Si este dipéptido reacciona con un tercer aminoácido, obtendremos un tripéptido y así sucesivamente. Si la reacción se repite,
cientos, miles de veces, como sucede en la naturaleza, en las células, tendremos lo que se denomina una proteína que contiene cientos y miles de enlaces amida. En las células hay literalmente máquinas biológicas que están encargadas de esta función y que son lo que se denominan los ribosomas. Con el código suministrado por el ADN, los ribosomas son capaces de unir los aminoácidos de la sopa circundante para dar lugar a proteínas de una estructura específica absolutamente imprescindibles para la vida de esta célula. Pero a pesar de que este mecanismo celular es extraordinariamente complejo, piensa que cada vez que dos aminoácidos se unen entre sí, no estamos ni más ni menos que considerando la reacción de una amina nucleófila con un ácido carboxílico electrófilo. Las reglas del juego son siempre las mismas en química orgánica. Nos vemos en el siguiente vídeo.